Esto es Energía Potencial, el programa de entrevistas y conversaciones del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Hoy en Energía Potencial tenemos a un invitado cuya trayectoria refleja muy bien lo que significa dedicarse a la física en sus niveles más profundos. La búsqueda por entender no solo cómo funciona el mundo, sino cuáles son sus principios más fundamentales. Nos acompaña David Dávalos González, físico matemático formado en la UNAM, con una trayectoria que abarca desde la relatividad general hasta los fundamentos de la mecánica cuántica. Actualmente trabaja en temas de información cuántica y sistemas abiertos, explorando propiedades estructurales de los canales cuánticos y su papel en la comunicación y el cómputo cuántico, con publicaciones en revistas de alto impacto como Physical Review Letters y Physical Review A, y ha participado en colaboraciones internacionales en Europa y América Latina. Su trabajo se sitúa justo en la frontera entre la física, las matemáticas y la computación cuántica, un terreno donde las preguntas son tan profundas como las posibles aplicaciones. Pero más allá del currículum, hoy queremos entender el camino. ¿Qué los llevó a la física? ¿Cómo se construye una carrera en ciencia fundamental? ¿Y qué significa hoy hacer investigación en mecánica cuántica en un mundo que empieza a mirar hacia tecnologías cuánticas? ¿Qué tal, David? Bueno, pues estás trabajando acá ahora mismo en la Universidad de Guadalajara, pero ¿dónde estudiaste y cómo fue tu formación en física? Okay. Antes que nada, gracias por prestarme este espacio. Y tanto la pregunta, pues orgullosamente estudié aquí en la Universidad de Guadalajara, aquí en CUSEI. Estudié licenciatura en física y después me fui a hacer un posgrado, tanto maestría y doctorado a la UNAM, en el Instituto de Física de la UNAM. Entonces, pues soy ¿qué? Sería león y puma. Exactamente, ¿Okay? ¿no? Sí. Y bueno, a lo largo de tu carrera, pues, ¿fueron cambiando tus intereses o siempre tuviste la mirada puesta en algo en particular? Fíjate que, o sea, a ver, arrancando desde antes, ¿no? O sea, siempre me gustó la física, ¿no? Y antes de siquiera saber que existía la carrera y al sorprenderme que incluso existía aquí en México, en el estado, me interesó la astronomía. Entonces, pues ahorraba y me compraba mis telescopios, ¿no? Pero entrando ya pues en lo profesional, aquí en la universidad, pues me ha interesado pues como quien dice, de todo, pero arranqué principalmente con relatividad general. O sea, ese fue un tema que me llamó desde que aprendí un poco de matemáticas más interesantes, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, eventualmente me decanté por la física cuántica porque me fascinó que se podía hacer computación cuántica o tecnologías de comunicación, pues utilizando los principios de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces al final me enamoré de la mecánica cuántica y pues mis posgrados son en mecánica cuántica y eventualmente en física matemática. ¿Y actualmente a qué te dedicas y bueno, en qué trabajas exactamente? Aquí en la universidad y en el contexto de lo que es mi posición como investigador postdoctoral, pues mis principales líneas son física matemática, pero enfocada a lo que les sé más, que es la física cuántica en particular. Estoy empujando proyectos en torno, digamos, a lo que es mediciones imperfectas en sistemas cuánticos. O sea, por ejemplo, cuando uno como experimental, aunque yo no soy experimental, pero eventualmente hay errores sistemáticos en la medición, y una tarea, bueno, en realidad son varias tareas
en las que el físico teórico y el físico matemático puede aportar es, por ejemplo, en la caracterización del ruido que está provocando ese error, o sea, ruido en el sentido termodinámico, pues, ruido térmico, y también pues caracterizar y medir el efecto de cuál puede ser el error al medir, ¿no? Y eso es importante para la computación cuántica, porque al final cuando uno hace computación hay que medirlo. Y otra cosa en la que estoy trabajando es en termodinámica cuántica, que como quien dice es estudiar el micromundo desde el punto de vista de la termodinámica, qué cosas se puede definir como trabajo y qué cosas se puede definir como calor, ¿no? Y he escuchado el término de lo que son sistemas cuánticos abiertos. Ajá. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Ok, excelente. A ver, pues principalmente para las personas que nos ven, que están estudiando su licenciatura, ¿no? Usualmente en física tenemos el concepto de las vacas esféricas, ¿no? Entonces, algo que pasa tanto en la divulgación como en la educación profesional es que, ok, uno arranca y como quien dice, le dicen a uno, ¿no? Lo que tenemos aquí es una partícula y a la partícula le está sucediendo tal cosa, ¿no? Pero en la realidad, pues uno puede pensar, ok, pero por ejemplo, si pensamos en un cañonazo y checamos las ecuaciones y lo único que hay es la bala y la gravedad, pues uno puede pensar en qué pasó con el aire, ¿no? Entonces, usualmente uno como físico, tanto en investigación como cuando uno aprende, uno tiende a sobresimplificar, ¿no? Ahí está lo de las vacas esféricas, o aún peor, las vacas puntuales, ¿no? Entonces, en física cuántica y en realidad en toda la física uno puede pensar en sistemas cerrados y en sistemas que pueden estar interactuando con otro sistema físico al que nosotros como experimental o no tenemos acceso o no tenemos control. Y en física cuántica es un tema de especial interés porque el salto entre estudiar sistemas cerrados y sistemas abiertos, pues digamos requiere de herramientas matemáticas muy diferentes. Incluso si pensamos en simulaciones, requieren recursos muy diferentes también. O sea, es particularmente costoso simular sistemas abiertos. Sí, en muchas áreas de la física pues sí se puede considerar, bueno, la medición no tiene efectos grandes sobre el objeto, pero en cuántica no se tiene esta posibilidad, ¿no? Si quieres ubicar el electrón, el fotonazo lo ioniza y quién sabe dónde se fue. Exactamente. Ahora pasa mucho algo que muchas veces se confunde esta interacción experimental con el principio de incertidumbre, que por su parte es un efecto totalmente matemático. Y sin embargo muchas veces, sobre todo en la divulgación, nos lo confunden, ¿no? Nos dicen que eso de iluminar introduce la incertidumbre. ¿Y qué les dirías a los chavos que están estudiando física para que pudieran distinguir entre los efectos experimentales de medición y lo que sería la matemática de realmente el principio de incertidumbre? Ok, en tanto el principio de incertidumbre y pensando en errores en general o tal cual en el concepto de incertidumbre como algo global, ahí lo que puedo comentar es que, o sea, en mecánica clásica
automáticamente cuando hay incertidumbre sobre algún observable, la única forma en la que podemos tener incertidumbre es por ignorancia, o sea, de que uno ignora algo de información que puede o no que otro experimental sí tenga, ¿no? Entonces, ahí hablamos de probabilidad epistémica, ¿no? Que tal cual por epistémico tiene que ver con, pues, digamos, con el hecho de hacer experimentos, ¿no? Y de hacer observaciones. Pero en la mecánica cuántica resulta que también tenemos probabilidades que surgen, digamos, de primeros principios. Entonces, la teoría nos dice que, digamos, a lo más fundamental, a lo que tenemos acceso es a probabilidades. Y ahí estamos en un escenario en el que, a pesar de que los sistemas se comporten de manera probabilística, resulta que no es por ignorancia. Entonces, ahí algo que les comento a mis estudiantes es que en realidad el nombre de principio de incertidumbre está un poco mal, o sea, como que se presta a la confusión. Usualmente le digo más principio de indeterminación, porque al menos si pensamos en el principio clásico, en la posición de una partícula y su velocidad, ahí, si bien lo tenemos en términos de, pues, de desviaciones estándares, ¿no? que en la teoría clásica, o sea, automáticamente se traduce, pues sí, a incertidumbre, y automáticamente se traduce a ignorancia. Lo que está sucediendo realmente es que la teoría nos está diciendo que entre más determinemos la posición, más se indetermina la velocidad, ¿no? Pero lo que quiere decir es que, o sea, lo que no quiere decir es que conozcamos menos la velocidad, porque eso sería en realidad como raro, ¿no? Hasta suena como a magia, ¿no? O sea, ¿por qué rayos el universo me va a obligar a mí a desconocer? Lo que está pasando es que se indetermina. Y para concluir esta parte, en sistemas abiertos hay herramientas que nos pueden ayudar a distinguir o medir entre qué tan epistémica es una probabilidad o qué tan ontológica es. O sea, es decir, qué tan relacionada está con la ignorancia o qué tan cuántica es. Vale. Y en mecánica cuántica, pues entonces siempre juega un papel muy importante el ambiente y el ruido, ¿no? ¿Y cómo se conectan estos conceptos con la información cuántica? ¿Cómo se conecta? Ok, excelente. En información cuántica, lo que tenemos es un escenario que recuerdo, por ejemplo, que me enseñaron en la prepa, en el que tenemos un emisor, un canal y un receptor, ¿no? Y lo podemos complicar si ponemos un codificador y un decodificador, ¿no? Pero la idea es que tenemos un emisor y un receptor. Y en medio lo que tenemos es un canal. Y el canal puede ser una fibra óptica o puede ser simplemente el aire, o sea, una antena, y acá tenemos otra antena. Y lo que sucede en medio, y es por eso que es importante el canal, es que hay imperfecciones, hay ruido. Entonces, aquí se conecta con sistemas abiertos, porque la parte a la que no tenemos acceso es precisamente la parte del sistema que nos provoca esas imperfecciones y a las que no tenemos control. Entonces allí es una idea más generalizada de
de lo que es un ambiente, porque incluso entran las imperfecciones en la fibra óptica, ¿no? Entonces, usualmente por ambiente a lo que nos referimos es cualquier cosa de la que no tengo control. Cuando se habla de información cuántica, siempre surge un concepto que es la teleportación cuántica. ¿Esta cosa realmente existe? Sí, de hecho es un tema pues fascinante. En particular eso fue quizás lo que hizo que me enamorara de información cuántica. Lo que pasa es que de hecho aquí tengo un pequeño diagrama de lo que es la teleportación. Entonces ahí supongo que lo ponemos en el video. Sí. La idea es lo siguiente, o sea, si pensamos en el esquema de un emisor y un receptor, o sea, resulta que la mecánica cuántica a través de un fenómeno que se llama enredamiento cuántico nos permite, como quien dice, modificar a distancia el estado de una partícula que pueda tener a alguien más. Por ejemplo, aquí, si la parte A le quiere enviar información a la parte B, lo que se tiene que hacer antes es preparar el recurso, que es el enredamiento. Entonces aquí podemos tener una tercera parte que lo que hace es repartirlo, y al final el emisor y el receptor comparten partículas que están enredadas. Entonces lo que puede hacer el emisor es hacer operaciones a su partícula, y lo que hace el enredamiento es que automáticamente traduce esas operaciones a operaciones del otro lado, pero con un pequeño truquito. O sea, esto sucede de tal manera que aunque es instantáneo, no viola a la relatividad especial, a los principios de causalidad, en el sentido de que para completar el protocolo tiene que haber comunicación tradicional, como por un teléfono entre A y B, para completar el protocolo. Entonces, por un lado, lo interesante de teleportación que ya no solamente está en la teoría, o sea, es algo que se ha implementado. Lo interesante no es que sea instantáneo, porque no lo es. Lo interesante es que la información formalmente desaparece de este lado y aparece de este lado. Entonces, es un método criptográfico natural, porque es imposible interceptar la información. O sea, ni siquiera es necesario encriptarla, porque es ininterceptable. Y para contestar a la pregunta de sobre si ya existe, pues sí existe, y se han hecho experimentos, por ejemplo, teleportar una partícula entre la capital de Eslovaquia y la capital de Austria, que o sea, es sorprendente, pero se hizo ahí porque son las capitales más cercanas en el mundo. Pero ahí lo que se hizo fue tal cual ejecutar el protocolo de teleportación, ¿no? Y en otros países se está haciendo pues sistemáticamente. Por ejemplo, aquí China tiene una red ya de más de 4,000 kilómetros, que es una versión, digamos, prototípica de un internet cuántico. Sin embargo, hasta donde sé, aún no se utiliza para hacer teleportación. Se utiliza para hacer otro tipo de protocolos, que lo que utilizan es
a la mecánica cuántica, pero para generar llaves para hacer encriptación tradicional. Pero la llave se genera de una forma parecida a lo que es teleportación, en el sentido de que es imposible de interceptar la comunicación para la generación de esas llaves. Y David, la mecánica cuántica, que es a final de cuentas la teoría científica que tenemos más exitosa, ¿qué nos enseña acerca de cómo funciona la naturaleza? Ok, de hecho eso está conectado con lo que comentaba al principio, de que, o sea, de que aparte de la intuición que ya teníamos de lo que es la probabilidad, pues resulta que la mecánica cuántica provee un nuevo concepto de probabilidad, ¿no? Que es el que tradicionalmente se le llama probabilidad cuántica o probabilidad intrínseca u ontológica, porque de cierta manera es inevitable, ¿no? Entonces, lo que sucede es que, pues, entre las predicciones de la mecánica cuántica, que aquí hay que enfatizar de que los fenómenos exóticos, por así decirlo, aplican únicamente al micromundo, y en ese micromundo resulta que no se cumple una intuición que yo diría que es casi una intuición animal, porque la tenemos nosotros y la tenemos otros animales, que la idea es que uno espera que lo que uno mide, una vez que uno lo revela, lo que uno tiene que pensar es que eso existía antes de ser revelado, ¿no? Y resulta que la mecánica cuántica nos dice que resulta que no, que hay cosas que al menos no estaban determinadas antes de ser reveladas. Y aquí vale la pena mencionar que es un espacio que desgraciadamente utilizan, pues, los charlatanes, ¿no? Y en parte por el hecho de que la mecánica cuántica predice cosas aparentemente difusas de cierta manera. Es de ahí que, por ejemplo, para las películas de ciencia ficción, si algo es raro, pues únicamente le ponen la etiqueta de cuántico, ¿no? Entonces, aquí como un mensaje pues a las personas a las que no les sea tan familiar este tema, que pues hay que tener cuidado cuando a algo le llaman cuántico, especialmente si es algo que puedan ustedes ver literalmente con sus ojos, ¿verdad? O sea, si pueden ver algo con sus ojos y les están diciendo que es cuántico, seguramente es un charlatán, porque las rarezas existen en el micromundo, como quien dice, exclusivamente. Hay esfuerzos para intentar traer esos efectos a objetos más grandes, pero pues es un área de investigación y aparte es algo extremadamente difícil e improbable que suceda pues espontáneamente, ¿vale? Hay conceptos en la mecánica cuántica como efecto túnel y demás que son contraintuitivos, ¿no? Y esto hace que la mecánica cuántica pues sea conceptualmente muy desafiante. ¿Tú crees que algún día nos llegaremos a acostumbrar a estas rarezas conceptuales de la mecánica cuántica o qué opinas? Yo pensaría que sí. Igual como nos acostumbramos a la computación, ¿no? O sea, quizás hace 60 años, de hecho, ni siquiera existía la palabra computadora en el vocabulario pedestre, ¿no? O sea, sí era algo que conocían los
científicos como von Neumann, que estaban desarrollando tal cual la computación en esa época en la que se necesitaba un edificio para meter una computadora, pero eventualmente una vez que se hizo comercial, pues ahí está que basta con ser un entusiasta de la computación para saber un poco al menos de que los procesadores están hechos de transistores, están hechos de compuertas, entender un poco qué pasa en una computadora. Y con la mecánica cuántica está sucediendo algo parecido, y especialmente con la computación cuántica. O sea, si bien es un tema controversial en el sentido de que, aunque ya también existen las computadoras cuánticas, de hecho aquí, perdón, una pequeña pausa, aquí por ejemplo un pequeño componente de lo que son las computadoras cuánticas más populares, aquí lo que tenemos es un transmon, y esta imagen la tomé de Wikipedia. Lo que tenemos aquí es al final un circuito con superconductores aquí, que son los famosos Josephson junctions, y el caso es que aquí lo que tenemos son 4 qubits, que es la versión cuántica de un bit. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, aunque ahorita, como quien dice, las computadoras cuánticas son algo exclusivo de, digamos, de las grandes compañías que las están desarrollando, o de la academia de las universidades, pues si eventualmente se hacen comerciales, yo esperaría que entonces a las personas se les comience a hacer familiar cómo están hechas estas computadoras, y eventualmente yo pienso que será prácticamente de dominio público, al menos a nivel documental, cuáles son los principios que la rigen. Y eso yo creo que será positivo, porque pues se daría un ejemplo de la mecánica cuántica actuando exclusivamente en el micromundo, ¿no? Y David, bueno, pues, ¿qué te gustaría dejarle al público para que se quedara con ello a raíz de esta conversación? No sé si hay algún tema que no hayamos tocado, o si quieres puntualizar algo otra vez. Pues sí, o sea, puntualizar en que la mecánica cuántica es efectivamente la teoría más exitosa que ha producido la humanidad. Y aquí es algo que yo creo que vale la pena aclarar, o sea, tampoco es como para echarle flores a mi tema de investigación, ¿no? O echarle flores a la comunidad. Sí se tiene que aclarar, porque como lo comentaba hace rato, por alguna razón la mecánica cuántica es tan popular que aparece un montón en la ciencia ficción, y eso, al final de cuentas, si bien tiene aspectos positivos, también tiene aspectos negativos, en el sentido de que hay cosas que inevitablemente se comunican mal. Entonces, hay personas que emparejan a la mecánica cuántica con, pues, prácticamente hasta con esoterismo, ¿no? Y hasta hay conceptos raros como terapias cuánticas o escáneres cuánticos. Entonces, o sea, la mecánica cuántica es tan, o sea, paralelo a ser tan exitosa,
es rara, pero esas rarezas son correctas, pero como son rarezas, pues hay personas que con intenciones de engaño pues las toman para su beneficio, ¿no? Entonces aquí pues para aclarar que pues es una teoría, no confundir con hipótesis, eso es diferente, y es exitosa y que si les interesa pues no dejarse llevar únicamente por lo que nos dice la cultura popular sobre qué es la mecánica cuántica. O sea, los invito a checar, por ejemplo, Wikipedia, ¿vale? Pues David, muchísimas gracias. Y bueno, ya te estaremos molestando otra vez para que nos hables quizá de algún aspecto particular de tu trabajo o el tema que te interese. David, pues muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Esto fue Energía Potencial, el programa de entrevistas y diálogos del Departamento de Física. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima emisión para seguir incrementando la energía potencial.